Nuevamente, buenas tardes para todos. Agradecemos por aceptar la invitación el día de hoy a todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados de manera presencial como los que se encuentran en la plataforma. Iniciamos con la tarea de hoy. Cerramos nuestros ojos y elevamos nuestro pensamiento con infinito amor hacia Dios para agradecerle por esta bella existencia que nos ha concedido, por la oportunidad de reencarnar, de poder enmendar todos nuestros errores del ayer y trabajar en nuestra evolución espiritual. Agradecemos a todos los trabajadores espirituales que se encuentran en esta sala para que a través de las palabras de Andrés puedan iluminarnos, puedan tocar nuestro corazón, nuestras vidas, nuestros pensamientos, salgamos renovados para aportar a la sociedad un grano de arena en la construcción de la paz y del amor que tanto necesitamos. Que así sea. La conferencia para el día de hoy, Visión Espírita de las Enfermedades, a cargo de nuestro expositor invitado Andrés Abreu, miembro del Centro Espírita, Tercera Revelación y gran trabajador del espiritismo en Colombia. Le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a poner esto acá. Esto acá. Bueno, muy buenas tardes. Me alegra muchísimo poder volver a estar aquí en Rutas de Luz. Gracias por la invitación, como siempre, a todo el equipo de trabajo de esta institución que tanto apreciamos y que toda la vida, desde que conozco la doctrina espírita, ha sido un referente para los que estamos hoy en el trabajo en nuestras casas espíritas. Y atendiendo pues esta invitación, hemos traído para analizar en la tarde de hoy un tema que seguramente ya en algunas ocasiones ustedes habrán tenido oportunidad de estudiar o de escuchar, pero que siempre es bueno tener la posibilidad de recordar algunos de los conceptos básicos que la doctrina espírita nos trae para poder comprender mejor lo que hay detrás desde el punto de vista del espíritu inmortal de lo que nosotros llamamos enfermedades desde el punto de vista biológico, pero pues también desde el punto de vista del alma. Entonces vamos a citar algunas obras conocidas, principalmente de la psicología espírita, también de la codificación, por supuesto, para irnos encaminando a este tema. Primero quisiera traer este párrafo del libro de los espíritus. Lo encontramos en el libro primero que habla acerca de las causas primeras, ¿cierto? Dios principalmente como eje fundamental de todo lo que existe, y allí en el capítulo cuarto nos explican acerca del principio vital lo siguiente: los seres orgánicos son los que tienen en sí una fuente de actividad íntima que les da la vida. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y mueren. Están provistos de órganos especiales para cumplir los diferentes actos de la vida y apropiados para satisfacer las necesidades con miras a su conservación. Dichos seres son los hombres, los animales y las plantas. Y aquí los espíritus superiores nos están ilustrando en relación a qué es aquello que podríamos considerar como el combustible, haciendo una especie de metáfora, una comparación de la vida orgánica, porque ha sido una de las preguntas más importantes que la ciencia poco a poco ha ido tratando de descubrir, y es qué es lo que da origen a la vida realmente, a la vida desde el punto de vista biológico. Por el momento, la ciencia tradicional ha identificado algunos elementos también biológicos propios de la naturaleza, derivados de principios energéticos, como lo es uno de los fundamentos de la materia, como lo es el átomo, y han ido escudriñando la materia en sus diferentes expresiones para identificar cuáles son como esos factores que dan origen a la vida biológica. Sin embargo, nosotros, los que estudiamos, comprendemos y aceptamos la trascendentalidad de la vida, pues ya decimos, no, hay algo más allá de la vida biológica, porque cuando la vida cesa, desde el punto de vista material, subsiste algo más allá de ella, incluso en las especies que podríamos llamar primitivas, o dentro de la escala evolutiva, especies inferiores, incluso las plantas. Hay una, hay entonces un camino que todavía la ciencia está recorriendo, la ciencia tradicional está recorriendo para poder identificar ese origen. Entonces los espíritus nos están trayendo aquí
un par de conceptos bien fundamentales para todo esto. Uno, hablan acerca de una fuente de actividad íntima, lo vemos allá en la parte de arriba, fuente de actividad íntima que les da la vida. Y atención porque está hablando de todos los seres orgánicos, no está hablando solamente de la especie humana. Luego, dice que nosotros como especies, desde el punto de vista biológico, cualquiera que sea, estamos provistos de órganos o también tejidos que nos ayudan a cumplir desde diferentes funciones. Cada uno de estos órganos nos permite cumplir con esto que llamamos la vida, obtener la vida, pero son netamente estructuras orgánicas, biológicas. Entonces aquí empezamos a crear conexiones o puentes o vasos comunicantes con lo que la ciencia tradicional nos ha dicho, y es, muy bien, si desde el punto de vista material la vida se origina desde una perspectiva de combinación de aspectos o de variables biológicas, químicas, electroquímicas, físicas, que permiten que un órgano, que un tejido tenga lo que llamamos vida, que se expresa en términos de movimiento, de metabolismo y todo eso. ¿Qué es lo que hace que esa fuente primaria de esa energía exista? ¿Sí? ¿De dónde proviene ese motor que le dice al órgano funcione? Ese motor o ese mecanismo que le dice al cerebro funcione. ¿Qué es lo que estructura desde el punto de vista de modelo o de matriz todo lo que nosotros, ahora sí hablando de la especie humana, comprendemos como organismo? ¿Qué es lo que articula que funcione todo de una manera tan perfecta, autónoma en la mayoría de sus funciones? La ciencia tradicional y la medicina particularmente diría que el cerebro, pero a su vez existe y persiste la pregunta de qué es lo que hace que incluso el cerebro obedezca a unas matrices de comportamiento que a su vez direccione el resto del organismo. Esa es la gran pregunta que todavía la ciencia está descubriendo, pero que por los laditos algunas especialidades, particularmente de la medicina, ya han venido identificando más por sus consecuencias, observando sus consecuencias, van identificando las causas. Luego, aquí mismo en este capítulo que estamos citando del principio vital, libro de los espíritus, libro primero, en la pregunta 61, Kardec formuló la siguiente cuestión. ¿Hay alguna diferencia entre la materia de los cuerpos orgánicos y la de los cuerpos inorgánicos? A lo cual contestaron los espíritus superiores, abro comillas, es siempre la misma materia, pero en los cuerpos orgánicos está animalizada. Entonces aquí vamos tomando conceptos adicionales, complementarios, y es que la materia en general es la misma. Esto es muy interesante, porque todas las especies biológicas que existimos, particularmente aquí en la Tierra, tenemos la misma fuente matriz en términos de materia. Por eso compartimos moléculas, átomos y demás, pero la pregunta viene a ser, y entonces, ¿qué es lo que hace que esa composición atómica tome la forma de un delfín, de un perro o de un ser humano? ¿Qué es lo que determina eso? Ahí empezamos a pensar en que debe haber una fuente matriz lo suficientemente inteligente para poder determinar esas estructuras moleculares, qué forma deben tomar y con qué propósito. Esas son preguntas bien interesantes, ¿no? Entonces aquí los espíritus superiores están diciendo de una manera muy concreta, como siempre lo hacen al ser espíritus de esta categoría, la materia es la misma, por eso no se preocupen, pero en los cuerpos orgánicos, ahora sí, donde hay vida biológica, está, y ellos usan el término animalizada. Vamos entonces a tratar de analizar un poco más eso. Continúa luego la pregunta 62. Kardec pregunta, ¿cuál es la causa de la animalización de la materia? Y primero haciendo un poco de análisis de la pregunta. Kardec, que siempre iba de lo general hacia lo particular en su método, digamos, en la metodología de investigación que él realizaba, y en este diálogo que establecía con los espíritus superiores, aprovechaba las respuestas de ellos para ir un paso más hacia el detalle del concepto que él consideraba necesario que se aclarara. Y esto es lo que a él le llamó la atención, la palabra animalización. ¿Qué significa eso? Porque recordemos todos que Kardec
previo al inicio de su tarea como codificador del espiritismo, un hombre de ciencia, un pedagogo, se dedicaba, entre otras cosas, a la investigación del magnetismo, ¿sí? Una historia muy interesante y él haciendo parte de este grupo de investigadores científicos que, de alguna manera, estaban tratando de entender las aplicaciones prácticas de las investigaciones de Mesmer. Entonces, para él no era desconocido que había una especie de energía que poseíamos los seres vivos, biológicos en todo sentido, pero este término de animalización, pues para él no era del todo desconocido, pero le llamaba mucho la atención desde el punto de vista de la vida, del espíritu, cómo era esa relación. Eso era algo que él antes no había estudiado. A lo cual los espíritus superiores le contestaron, abre comillas, su unión con el principio vital. Y aquí surge la palabra o la frase o el término más importante para este estudio, principio vital. Principio vital significa, o más bien, desde el punto de vista de lo que, del concepto, podríamos decir, cuando la palabra principio aparece, pues es el origen de algo. Principio, origen de algo. Vital, de la vida, ¿cierto? En este caso de la vida biológica. Hay un principio que origina la vida. Eso lo están respondiendo los espíritus superiores. No era solamente lo que estaba pasando desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista celular. Había algo más allá que era lo que realmente estaba accionando el mecanismo de la vida. Bien, en ese orden de ideas, en la introducción segunda del libro de los espíritus, Kardec hace la siguiente afirmación. Según algunos, el alma es el principio de la vida material orgánica, según algunos, ¿no? No tiene existencia propia y cesa con la vida. Se trata del materialismo puro. Entonces, esta es la corriente de pensamiento que argumentaba que una vez la vida biológica se acababa, hasta ahí llegó todo. No había una sobrevivencia de nada. Simplemente se perdía toda la individualidad porque ellos asociaban que todo estaba únicamente dependiendo de la parte biológica. Esa es la afirmación en relación a una corriente de pensamiento que incluso aún existe hoy en día. Por lo cual, Kardec decidió empezar a detallar algunos conceptos para poder crear la antítesis de esa afirmación que acabamos de leer. Entonces, viene primero a ayudarnos a interpretar de una mejor manera el término alma. ¿Sí? Allí mismo en esta segunda parte de la introducción del libro de los Espíritus dice que como definición se puede considerar al alma como el ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. ¿Sí? Ya más adelante se hace la aclaración, el mismo Kardec aclara que alma y espíritu es lo mismo desde el punto de vista de la esencia, solo que él hace la distinción de alma cuando el espíritu está reencarnado o encarnado, pero que al final es lo mismo. Aquí está diciendo algo bien interesante. Primero, ser inmaterial. Miren esto. Significa que es una esencia que no está compuesta de materia. Wow, esto es bien importante, porque al final nosotros, y hablo por mí, creímos durante mucho tiempo, algunos creímos durante mucho tiempo que incluso el alma podría estar constituida de algún tipo de materia, porque teníamos, y repito, lo digo por mí desde mi ignorancia, que todo lo que había sido creado por Dios era una especie de materia proveniente de la energía y que simplemente esa materia se tomaba diferentes formas. Aquí Kardec está diciendo no, el alma o el espíritu es un ser inmaterial, no está compuesto de ningún tipo de materia. Y además aclara que es individual, somos cada uno únicos. Y también dice ahí, haciendo una especie de asociación, que es algo que reside en nosotros. Luego, ya entendiendo mejor el concepto de la inmortalidad del alma y la psicología espírita, al final es uno solo. No vamos a decir que el alma es una y que nosotros, desde el punto de vista biológico, somos otros. Realmente, nosotros somos los espíritus. El yo somos el espíritu. Lo que tenemos es un cuerpo físico. Entonces aquí podría entenderse al revés, pero Kardec muy inteligentemente lo hizo así porque era el pensamiento común.
Yo tengo un alma, como si nosotros fuéramos un montón de carne y huesos que tiene un alma como si fuera algo accesorio, como si fuera un apéndice de nosotros. Ya hoy entendemos que es todo lo contrario. Somos espíritus, almas, cuando estamos encarnados, que tenemos un cuerpo que es transitorio, que un día morirá, como cualquier otra máquina, se desgasta y se acaba. Por eso dice al final que ese principio espiritual, esa alma más bien, reside en nosotros, pero sobrevive al cuerpo. Entonces ya Kardec estaba haciendo esa, ayudándonos a hacer ese cambio de pensamiento, de concepto, de decir, realmente la esencia es el alma, no el cuerpo, porque el cuerpo un día se extingue. Por eso sobrevive al cuerpo. Bueno, entonces hace un poquito más de detalle de explicar qué es el principio vital allí en el libro de los espíritus, en la segunda parte de la introducción. Principio de la vida material y orgánica, fundamentalmente. Este principio es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta nosotros como, como especie humana, ¿sí? Dice acá que es un elemento que compartimos con todas las especies biológicas, ese principio vital. Podemos ir asociándolo como a una forma de energía. Pues sí, la gran mayoría de las cosas proviene de una forma de energía. Es algo que compartimos con todas las especies vivientes en el planeta y en otros mundos seguramente. Y es algo, como dice en la primera parte, es algo que a la vida material, a la vida orgánica le da el combustible necesario para que se active. Probablemente algunos de ustedes se podrían haber preguntado alguna vez, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de una fecundación, ¿sí? Que no llega a término, es decir, que no se produce un embarazo como tal. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan que ese embrión, hablando de la especie humana para hacernos más claridad, que un día se formó dada la conjunción, la unión del gameto masculino y femenino, del espermatozoide y el óvulo, y que activaron una reacción en cadena? Porque eso sí ya todos lo hemos visto en el libro del colegio, en la televisión, ¿cómo sucede? Entonces, el espermatozoide alcanza al óvulo que está presto a ser fecundado y una vez el espermatozoide ingresa al óvulo con la información genética, el óvulo reconoce que se dio esa acción, cierra a través de unas capas proteínicas, se cierra para que no entre nadie más y empieza un proceso de replicación, lo que llamaríamos, por supuesto, entonces empieza el proceso de la creación de vida. Pero es, y es un altísimo porcentaje donde estos fenómenos de fecundación no llegan a término. Y esa es una pregunta muy interesante. El cuerpo de la madre es saludable en condiciones, genéticamente los dos elementos perfectamente compatibles. Es decir, desde el punto de vista biológico todo estaba bien. Entonces, ¿qué fue lo que no se dio ahí? Entonces aquí es donde empezamos nosotros a extrapolar el conocimiento espírita, pero también aprovechando información que nos traen investigadores espíritas muy interesantes. Hay un médico que no lo conozco personalmente, lo conozco a través de una de sus obras, médico espírita brasileño, eh, Ricardo Di Bernardi. Hay un libro que, de hecho, lo tuvimos alguna vez, por ahí sobreviven algunas fotocopias porque no lo volví a ver en edición original. Se llama Gestación Sublime Intercambio, para el que sea curioso con estos temas. Y ahí él explica de una manera muy detallada todo el proceso biológico de la gestación, pero luego cómo se hace la unión con el espíritu que va a reencarnar. Cuando decimos que la vida, desde este punto de vista de la fecundación y de la embriogénesis, empieza a ser viable, es porque hay algo que realmente le hizo pasar de ese momento únicamente biológico de replicación celular a que como que llegara y recibiera la instrucción ese embrión de decir continúa. Hay algo que determina eso. Fabio Villarraga, nuestro querido médico espírita, en alguna ocasión en una de sus conferencias nos explicaba que es durante las primeras 24 horas posteriores a la fecundación cuando se daba la conexión del periespíritu con el embrión que en ese momento se estaba formando. Y entonces puede suceder que siga habiendo un crecimiento celular,
pero no tiene ese principio vital que es el que garantiza la continuidad del proceso. Por lo tanto, el cuerpo físico, que es muy inteligente y es perfecto, considera que al no ser viable, porque no hubo ese algo, simplemente se desecha, se descarta y entonces se dan abortos espontáneos y otros fenómenos en este sentido. Con esto quiero explicar que definitivamente la misma naturaleza nos está demostrando que hay algo sin lo cual el proceso biológico no puede continuar, no solo en el momento de la reencarnación, sino en el momento de la muerte. Porque adivinen qué, cuando nosotros partimos del cuerpo físico, el cuerpo físico puede tener algunos momentos adicionales de vida biológica solo hasta que ese principio vital abandona completamente la materia física. Y en ese momento es cuando se extingue el combustible natural y los tejidos, el cerebro, las células, todos los responsables del proceso metabólico dicen, hasta aquí llegamos, ya no hay más gasolina, el carro se detiene. Vamos entonces a profundizar un poquito en eso para conectar con el concepto de enfermedades. Entonces, continúa ilustrándonos el maestro Kardec en relación al principio vital que, dado que la vida puede existir aunque carezca de la facultad de pensar, es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? El principio vital es una cosa distinta e independiente. Puede haber vida sin necesidad que haya presencia de la inteligencia. Y eso está muy demostrado. O sea, acabamos de citar un ejemplo muy de nosotros que somos seres humanos, pero sucede en toda la naturaleza. Bien, aquí el maestro Kardec entonces nos está diciendo, atención a esto porque hay un elemento sin el cual no es posible la vida desde el punto de vista biológico. Reside en un fluido especial, universalmente distribuido, del cual cada uno, cada ser, absorbe y asimila una parte durante la vida. Bien, vamos aquí a citar algunas o a resaltar algunas palabras. Primero, fluido especial. En el siglo XIX todavía no se hablaba de conceptos de energías como lo hacemos hoy en día porque los descubrimientos de la física todavía no estaban tan avanzados, principalmente la física, para poder ayudarnos a entender los diferentes estados de la materia, la realidad del átomo. Hasta ahora se estaba empezando a investigar esa realidad del átomo, del principio de la materia. Por eso, a la gran mayoría de todas estas cosas que hoy conocemos como energía, ¿sí? Y diferentes manifestaciones de la energía o de la materia, simplemente lo llamaban fluidos. Fluidos y se acabó el problema, ¿cierto? Esto era un fluido especial. Está bien, estamos hablando del lenguaje del siglo XIX, hoy ya tenemos cómo entenderlo mucho más específico. Ese fluido especial está en el universo entero. No es algo propio de la Tierra, sino está extendido en el universo. Y además afirma que todos nosotros, incluso las especies que hemos citado inicialmente, plantas, animales, absorben parte de ese fluido para poder tener la vida biológica que hemos mencionado. Bien, ahí nos siguen explicando el tema del principio vital. Pero aquí es bien interesante esta pregunta 67A, porque es el complemento de la que vimos hace un ratico, de la pregunta 67, porque Kardec dice esto es demasiado interesante. Él, en su formación como hombre de ciencia y en la formación como hombre de investigación del magnetismo, dijo, aquí hay una nueva verdad, aquí hay una nueva ley que estamos identificando. Por eso hace el siguiente comentario. El conjunto de los órganos que tenemos todos en nuestros bellos cuerpecitos constituye una especie de mecanismo que recibe su impulso de la actividad íntima o principio vital que existe en ellos. El principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos. ¿Qué dice ahí? La fuerza motriz de los cuerpos orgánicos. Fuerza motriz. Fluido vital o principio vital igual a fuerza motriz. Al mismo tiempo que es el agente vital, que el agente vital, perdón, da impulso a los órganos, la acción de los órganos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital. Es un sistema de retroalimentación, que llamarían hoy en día los ingenieros feedback, ¿cierto? Más o menos como el frotamiento genera calor. Siglo XIX. Y los espíritus superiores, porque Kardec es un espíritu superior, que no quepa la menor duda, solo que él dijo, yo me reencarno, pero ustedes siguen allá ayudando.
él hacía parte, por supuesto, del equipo del Consolador, ya estaban trayendo afirmaciones y conceptos que solo fueron luego eh, vislumbrados por las físicas modernas que estaban todavía por lo menos a un siglo de distancia, o medio siglo por lo menos. Interesante esto. Y aún todavía la medicina no ha logrado comprender del todo esto. De lo contrario, las enfermedades tendrían un abordaje distinto al que tienen actualmente, con excepciones, porque hay ya una medicina trascendental que los profesionales que la ejercen, en mi opinión, que ya son espíritus que vienen formados en ese sentido en la medicina del alma, simplemente hacen acá su curso de medicina como debe ser, pero en su alma ya traen escrita esa verdad. Aquí hay algo más que carne y huesos. Y empiezan a llevar al paciente, al doliente, ya vamos a hablar de esos conceptos, a una esfera de trabajo en sí mismo distinta a la simple terapéutica química que es la que normalmente a todos nos receta. Dolor, acetaminofén, ¿cierto? Cáncer oncológico, que es un citotóxico, es decir, medicamento que mata células, esa es su función, matar células. Y ahí por delante. Esto era en plena época de Kardec, ¿sí? Pleno siglo XIX y ya están, hay cosas acá que todavía no han sido descubiertas por la ciencia. Ahí estamos, pero en los centros espíritas sí lo venimos haciendo hace rato. Vamos a aclararlo más. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿O qué quiero yo resaltar? Primero, perdón. Entonces, el conjunto de órganos, todos los órganos que tenemos nosotros, eh, tienen o necesitan una actividad o un impulsor, ¿cierto? Que les dé como el comando de acciones, empiece a trabajar, empiece a funcionar. No estoy hablando del comando cerebral, que es el que determina qué hace este, qué hace el otro sistema nervioso autónomo. No me estoy refiriendo a eso. Estamos hablando del principio motriz que habla más allá. Entonces, los órganos necesitan de eso. Luego dice que ese principio o esa energía motriz es el principio vital. Kardec, un hombre muy práctico, metódico, pero práctico a la vez, dijo, pues esto se llama principio vital y no nos vamos a complicar la vida. La ciencia luego le pondrá otros nombres, pero nosotros lo llamamos principio vital para no estar complicándonos con términos, que era algo que él cuidaba mucho, el tema de no complicarnos con los términos. Ser claro en el concepto sin complicarnos con las palabras. Él siempre mantuvo eso como una de sus premisas. Y más adelante dice, principio vital es la fuerza motriz de los cuerpos orgánicos, pero ese, ese principio, ese agente vital, se alimenta también de la actividad de los órganos. Qué interesante eso. Es como si la misma función orgánica produjera o por lo menos promoviera la producción y mantener vivo ese combustible. Es un sistema de retroalimentación, como se conoce actualmente en determinadas actividades del pensamiento. ¿Qué sucede? Cuando nosotros dañamos nuestro sistema orgánico por cualquier razón, desde una perspectiva de, por ejemplo, de comportamiento irresponsable, aquellos que hacen uso de sustancias que corroen y deterioran su sistema celular, están deteriorando sus órganos y por lo tanto están alterando este sistema homeostático, este sistema que tiene un equilibrio muy delicado, que todavía no está escrito en los libros de medicina, pero que se sabe a simple vista. Se observa en la persona que uno dice, pero usted está como enfermo, no, yo me siento bien. Si uno le preguntara un poquito más qué está haciendo durante esos días de su vida, de pronto podríamos identificar comportamientos, conductas o hábitos no saludables que están empezando a generar un deterioro de esa fuerza motriz y se empieza a ver en el aspecto, en la misma vitalidad de la persona. Entonces, alterar el sistema orgánico desde nuestros comportamientos, conductas, pero también cuando aparecen las enfermedades desde el punto de vista orgánico, se altera ese equilibrio y ahí es donde empezamos a ver el deterioro en ciertos aspectos que ya vamos a profundizar. Por eso quería resaltar este comentario de Kardec, porque realmente, en mi opinión, es ya desde hace 168 años, no me vayan las cuentas, se me olvidó, 67 es uno de los fundamentos de la medicina del espíritu, o sea, de la medicina que conocemos, pero con él, con la
visión del espíritu inmortal. Aquí está uno de los fundamentos, uno de los pilares. Acuérdense de eso. Y entonces, en la pregunta 68, Kardec estaba fascinado y preguntó de nuevo, ¿cuál es la causa entonces de la muerte en los seres orgánicos? Claro, los espíritus le estaban diciendo que hay una fuerza motriz que si se agota, cesa la vida orgánica. Entonces Kardec dijo, aquí hay una conexión importante. ¿Cuál es la causa de la muerte entonces en los seres orgánicos y los espíritus superiores que contestaron? ¿Qué dice ahí? Agotamiento. Agotamiento. Pensemos siempre en el fluido vital como ese combustible de la vida, como el de un vehículo, ¿cierto? Entonces uno le pone gasolina, ahora corriente eléctrica, y ella se agota. Y cuando se agota, los mecanismos que dependen de esa energía para funcionar dejan de funcionar. Quedan ahí, dejan de funcionar. Es natural. Por eso la respuesta tan concreta pues proviene de espíritus superiores. Ellos son, me hubiera preguntado a mí, yo me he hecho un cuento de 2 horas. Ellos contestaron en 5 palabritas, ¿cierto? Porque una de las características de los espíritus superiores, recordemos lo que nos explican ahí en la escala espírita, pregunta 100 hacia adelante, es que se caracterizan por la sabiduría, por la moral y también porque con pocas palabras dicen mucho. ¿Bien? Entonces, la pregunta 70. Kardec, estábamos en la 68, ¿cierto? Aquí yo salto a la 70. Aquí Kardec hace otro comentario. Y vamos, por favor, tratar de conectarlo con el comentario anterior a ver qué ustedes extraen de ahí. Los órganos están, por decirlo así, impregnados del fluido vital. Esta ya es una conclusión de Kardec, ¿cierto? Después de la observación de los hechos. Ese fluido confiere a todas las partes del organismo una actividad que opera en ellas el restablecimiento en caso que tengan ciertas infecciones. Apunten esto, otro postulado de la medicina del espíritu. No se les olvide esto, van a ver. Y ya está pasando. Coma. Y restablece funciones momentáneamente suspendidas. Está hablando de terapéutica desde el punto de vista del fluido vital para el restablecimiento del equilibrio orgánico. Punto. Los puntos terminan una idea. Entonces, Kardec finaliza una idea central, empieza otra, conectadas entre ellas. No obstante, cuando los elementos esenciales para el funcionamiento de los órganos están destruidos o profundamente alterados, o sea, la parte orgánica como tal, el fluido vital es impotente para transmitirles el movimiento de la vida y entonces el ser muere. Esto me hace acordar una anécdota que le pasó al pobre Kardec. Entonces, Kardec estaba el 31 de marzo, como siempre, madrugó muy juicioso, ¿sí? Ese 31 de marzo. Y dijo, bueno, hay que entregar estos volúmenes de la revista Espírita, ¿cierto? Y estaba ya en su domicilio, donde funcionaba también la sede principal de la revista Espírita, y tenía ya los paquetes listos. Llegó el mensajero a recoger, el maestro Kardec ni le alcanzó a entregar el paquete y ¡pum! Cayó desplomado al piso. Desencarna el maestro Kardec. Importante cómo narra Alexandre Delan, que era el hijo de Gabriel Delan, uno de los más fervientes admiradores, amigos y discípulos de Kardec, relata él cómo fueron los instantes posteriores a la desencarnación. Y claro, estaba el señor Lemarie, estaba la señora Amélie Boudet y otros, y lo ven ahí tirado al piso y lo primero que intenta hacer el señor Delan y otros que estaban cerca era magnetizar, y usan el término, magnetizar. Hoy diríamos nosotros transmitir un pase. Entonces vamos a reanimar a Kardec, ¿cómo así que qué le pasó? Pero ellos narran en la misiva donde Alexandre Delan expresa o relata lo que pasó, dice, pero con los intentos fueron infructuosos. Ya el maestro había desencarnado. ¿Qué le pasó a Kardec? ¿Se acuerdan ustedes de lo que definió la causa de su muerte? O un aneurisma que propicia un derrame, o lo que llamaríamos hoy en día un accidente cerebrovascular, un ACV. Eso fue lo que hizo desencarnar al maestro. Entonces, hay un daño estructural masivo de la masa encefálica, lo cual hace que sea inviable la actividad celular, la transmisión de energía
entre las neuronas y otras funciones fundamentales y por lo tanto hay un daño multisistémico. Se dañó el cerebro, se dañó la torre de control, el resto de los órganos dicen, hasta aquí fue. ¿Tenía el maestro Kardec cuántos años? 65. ¿Cierto? Joven. ¿Aquí cuántos tiene? 65. Un hombre completamente vital, ¿cierto? Entonces decimos, ¿qué pasó? Bueno, un daño estructural. No vamos a entrar a los detalles, porque según el mundo espiritual yo siempre he pensado, dijo, ya está aquí, fe, que sigan los demás, ¿cierto? Sencillo, es mi opinión. Pero desde el punto de vista orgánico, un daño estructural irreparable, irreparable. Entonces, no fue un tema de agotamiento, por eso pregunto la edad. No era un tema de agotamiento de fluido vital, como sí sucede en seres de avanzada edad biológica, donde ese fluido sí se va agotando y los órganos se van cansando, se van agotando desde ese punto de vista. No, aquí estaba en plena vitalidad. Entonces, significa que había suficiente fluido vital probablemente para que su vida se hubiera extendido más años, pero como dice acá, fue un daño irreparable que no podía ser, digamos, revivido el órgano dañado a través del producto mismo del fluido vital. Por eso digo que este es el segundo postulado que el maestro Kardec hace en función de la medicina. Además que él tenía estudios de medicina, no se les olvide eso. Bueno, más adelante en la pregunta 266, esto ya en el libro segundo del libro de los espíritus. ¿Cómo se llama el libro segundo? Mundo espírita o de los espíritus. Libro segundo, el que nos revela la segunda gran verdad del espiritismo, que es la inmortalidad del alma, ¿cierto? Allí en el capítulo sexto, donde habla de la vida espírita, Kardec hace el siguiente comentario a la pregunta que está ahí citada. El hombre en la tierra y bajo la influencia de las ideas carnales solo ve el lado penoso de las pruebas. Por eso le parece natural elegir las que desde su punto de vista pueden combinarse con los goces materiales. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con lo que veníamos hablando? Tiene mucho que ver. El tema de las enfermedades se aborda desde diferentes ópticas, por supuesto. En nuestra propuesta de hoy, la primera óptica o el primer pilar de esta revisión es la parte biológica y energética. Ya lo hemos hablado, fluido vital y todos esos elementos. Ahora estamos hablando desde el punto de vista de la identificación del ser humano, del espíritu, con la enfermedad, con la alteración del balance orgánico, homeostático del cuerpo físico. Es lo que la OMS, Organización Mundial de la Salud, determina como o clasifica como enfermedad. Simplemente el rompimiento del equilibrio momentáneo o permanente de esa homeostasis o de ese equilibrio natural. Y la salud es pues retomar ese equilibrio. ¿Qué es lo que nosotros como espíritas debemos asegurarnos de poder comprender en relación a la razón de ser de lo que llamamos enfermedades en nuestra experiencia carnal, en nuestra experiencia reencarnatoria? Y esto aquí Kardec está haciendo una afirmación que nos ayuda como un poquito a empezar a determinar en qué escenario nos encontramos nosotros frente a esta situación, frente a ese concepto. Si alguien le pregunta, ¿usted piensa en la enfermedad? Probablemente la gran mayoría de personas nos dirán, no, pues eso es una cosa para sufrir, ¿sí? Es algo que me hace sufrir, es algo que me hace doler, es algo que... Entonces, todo está asociado a algo penoso desde el punto de vista tradicional del pensamiento humano. ¿Hace sentido? Pues claro que hace sentido, porque la enfermedad normalmente duele, genera una limitación, ¿sí? Puede que no sea un dolor físico permanente, pero puede haber un dolor moral. Al final es un dolor, ¿o no? Entonces, lo que dice Kardec acá en tres rengloncitos es bien profundo. Después del punto seguido, acuérdense que los puntos separan ideas o finalizan ideas, él empieza con otra idea, una afirmación muy interesante. Al ser humano le parece natural, dada su condición de querer estar bien, elegir pruebas que desde el punto de vista, que desde su punto de vista le puedan generar solamente placeres, pero materiales. No, yo en la vida entonces voy a elegir ser rico. Tremenda prueba, porque lo asocio a que la riqueza material me va a dar bienestar en el pensamiento tradicional humano, ¿sí? Pero cuando le dicen, no, ¿no te parece que una mejor prueba sería una limitación física? No, porque eso me va a generar a mí un dolor, un sufrimiento, cualquier cosa. ¿Pero por qué? Ahí aparece una palabra clave.
Y esta se la voy, o una frase, un concepto fundamental en la doctrina espírita. Véalo acá. ¿Qué dice ahí? Punto de vista. Solo estas tres palabritas. Punto de vista. Yo creo que aquí todos han estudiado el Evangelio según el Espiritismo, ¿cierto? Obra fantástica. El Evangelio según el Espiritismo hace una extensión del libro cuarto del libro de los Espíritus, también del libro tercero, pero quiero hacer un comentario específico en relación al concepto de la vida futura. Libro cuarto es esperanzas y consuelos, ¿sí? Penas y recompensas futuras. El libro del Evangelio hace un análisis muy interesante en relación a la vida futura. Y lo que plantea Kardec y todo el equipo del Consolador es que si nosotros cambiáramos el punto de vista en relación a nuestra percepción de lo que somos como seres y de nuestro porvenir, muchas de las pruebas que estamos viviendo simplemente pasarían casi desapercibidas. Pero el demasiado apego y el punto de vista más del lado de lo material que de la inmortalidad del alma es lo que ocasiona que prestemos más atención al momento que estamos viviendo orgánico y entonces la enfermedad o la prueba que estemos viviendo adquiere un carácter mucho más doloroso. El sufrimiento aumenta. Simplemente, y esto es un fenómeno psicológico, es un fenómeno psicológico simplemente porque le estamos dando mucho más valor al dolor, al sufrimiento, que el que realmente debe tener. ¿Por qué? Porque nuestra atención está concentrada en los efectos en la vida material. ¿Y qué pasa en la vida espiritual? ¿Qué pasa con la inmortalidad? Eso es lo que vamos a ver aquí a continuación. Kardec dice lo siguiente al comentario de la pregunta 266. En cambio, punto de vista, ¿cierto? En cambio, en la vida espiritual compara el espíritu esos goces fugaces y groseros con la felicidad inalterable que entrevé, que percibe, ¿cierto? Que vislumbra. Y a partir de ese momento, ¿qué le hacen algunos dolores pasajeros? Pregunta Kardec. ¿Qué le hacen algunos dolores pasajeros? De ese modo, el espíritu puede elegir la más ruda de las pruebas y por consiguiente la existencia más penosa con la esperanza de llegar más rápido a un estado mejor. Miren esto tan interesante. Así como el enfermo suele elegir el remedio más desagradable para curarse lo antes posible. Esto es un cambio de punto de vista. Entonces, si nosotros empezamos a ver con mayor prevalencia nuestra existencia, la realidad nuestra como espíritus inmortales, vamos a decir, sí, esto que me está pasando, cualquiera que sea su carácter y su intensidad, pues un día va a finalizar, es inevitable. Si es una enfermedad y de aquellas que son crónicas, pues ¿cuándo se va a acabar? Cuando el cuerpo físico ya no subsista como elemento que está ligado a mí. Ahí la enfermedad se acaba, no tiene manera de irse conmigo, ¿sí? Obviamente hay unos desórdenes y alteraciones perispirituales que no es el tema de conversación hoy, pero digamos que a la mayoría de nosotros, cumplida la prueba, la enfermedad se queda acá. Hasta luego. Y me voy yo con mis adquisiciones morales, fruto de los aprendizajes de ese sufrimiento. Pero eso, ¿quién lo piensa? Solamente el que cambia el punto de vista de la existencia. Pero mientras estemos distraídos, que es más importante el Facebook y el Instagram que conocer las verdades del alma, ahí es donde empezamos a demorarnos en ese cambio de punto de vista y por eso le vamos a dar más importancia a los dolores pasajeros y le estamos alimentando a ese dolor su potencia, su intensidad. Por lo tanto, el dolor que genera el sufrimiento, por lo tanto, estamos aumentando el sufrimiento. El dolor es esa punzada inicial, ¿cierto? Algo que provoca un choque. Del dolor se deriva el sufrimiento. Es como la respuesta inicial de ese choque. El sufrimiento puede ser tan corto como tomar la decisión de buscar la causa del dolor y eliminarla. Sea un dolor por un dolor de muela. ¿Qué hago? Me voy al odontólogo, que me saque lo que está dañado y el dolor, el sufrimiento que generó ese dolor cesa. Pero si digo no, no voy porque me da pereza, porque prefiero durar horas viendo el celular, pero me está doliendo, pero no importa, quiero seguir viendo el celular. Entonces, el sufrimiento se va a ¿qué? A prolongar. ¿De quién es la culpa? ¿Del odontólogo? No. ¿Del celular? Del espíritu inmortal que está ahí pegado al celular o a cualquier otra distracción de la vida. Eso hace, queridos hermanos,
que la doctrina espírita opere en nosotros un cambio, una transformación muy profunda, aparte de la transformación moral que de por sí ya es muy importante, es el cambio del punto de vista. Eso hace que las percepciones de estas situaciones sean distintas. Ahora bien, para ir finalizando, más adelante, ya en el libro cuarto que mencioné, Esperanzas y Consuelos, allí en el capítulo segundo que se llama Penas y Goces Futuros, hay una pregunta muy interesante. 964. Pregunta Kardec lo siguiente. ¿Tiene Dios necesidad de ocuparse de cada uno de nuestros actos para recompensarnos o castigarnos? La mayoría de esos actos no son insignificantes para Él. Y por eso no puse la respuesta de una vez para que no tuviéramos la tentación de ir a leer la respuesta. Porque la sola pregunta es muy, pero muy interesante. Pues Kardec estaba preguntando algo en nombre de todos nosotros, ¿cierto? Y dijo, les voy a dejar esto en el libro de los espíritus porque a alguien le tiene que servir y casi que nos sirve a todos. Este cuadrito negro, señor Germán Junior, nos está haciendo sabotaje por allá seguramente. Vamos a quitar esta cosa de acá. Eso, pongámoslo ahí. Entonces resulta que dice, Kardec, ¿será que pues todos decimos que todos sufrimos y muchos dicen que ese sufrimiento es derivado de un castigo de Dios? ¿Cierto? Muchos tienen ese pensamiento todavía. Y se preguntaba Kardec, ¿será que Dios está tan pendiente de cada cosita que hacemos, de cada pensamiento, de cada situación, para decidir aplicar justicia inmediata en términos de recompensa o de castigo? Era una pregunta filosófica, ¿cierto? Y dice Kardec, complementando la pregunta, yo pregunto esto porque es que me parece que muchos de nuestros actos de la vida cotidiana son insignificantes para un ser superior como Él. Muy bien, pregunta al lugar, ¿cierto? Completamente al lugar. O sea, él está pendiente a ver cuándo nos castiga, muestra en dónde se equivoca y tome, ¿cierto? Su castigo, como si él disfrutara además castigándonos. ¿Qué le contestaron los espíritus superiores? Vamos a ver lo siguiente acá. Abre comillas. Dios tiene sus leyes que rigen todas vuestras acciones. Si las violáis, es culpa vuestra o la culpa es vuestra. Entonces Dios no necesita estar ahí como un policía detrás de nosotros. Hay unas leyes que se llaman leyes naturales, ¿cierto? Libro tercero del libro de los espíritus. Leyes morales. De hecho, es una sola, ley divino natural. Pero Kardec, como un hombre pedagogo y con una metodología educativa, dijo, pues preguntémosle a los espíritus a ver si están de acuerdo en que las dividamos en 10 para hacer una mejor explicación de lo que es la ley divino natural en su conjunto. Ahí están explicadas esas leyes o esa ley, y si nosotros las comprendemos, vamos a tener una mayor facilidad de decir, si estoy sufriendo, pues de pronto es porque yo transgredí alguna de esas leyes o esa ley, necesito identificar cómo y cuál. En vez de sentarme a llorar porque soy una pobre víctima, más bien me siento y me analizo a mí mismo. Por eso el libro tercero, en su parte final, concluye con el capítulo 12, Perfección Moral, que es el que nos dice en su parte que dice autoconocimiento, cómo es que debemos hacer para estudiarnos a nosotros mismos e identificar dónde estuvo la falla. Queridos hermanos, el problema no es la enfermedad. La enfermedad es apenas una consecuencia de un acto, ¿cierto? De un desequilibrio. Y ya en este punto entendemos que el desequilibrio no es solamente orgánico, eso es apenas también una consecuencia. Hay una causa mucho más profunda, una causa raíz, y es la conducta moral del espíritu. Ahí está la causa raíz. Por eso la doctrina espírita se considera como esa piedra angular de la medicina del alma. Pero le pasó lo que le pasó a Andrés Luis cuando llegó al mundo espiritual, ¿no? Él llegó allá sacando pecho, es que yo fui médico, ¿cierto? Yo fui médico. ¿Era así? Sí. Y le pusieron el primer paciente y no pudo. Entonces, empiece por barrer. Porque es que aquí es la medicina del alma, la del cuerpo ya no es tan importante. Muy bien. Entonces, concluye esta parte de la respuesta diciendo que las enfermedades y a menudo la muerte son la consecuencia de los excesos.
sea, todo lo que hemos dicho se podía resumir acá, ¿cierto? Se acabó la charla. Entonces, son consecuencia de los excesos, de todo tipo. ¿Se acuerdan cuando Kardec, allá en la ley del trabajo, explicaba que la educación era el conjunto de hábitos adquiridos? Bueno, esa frase tiene una trascendencia en todo el campo de la experiencia humana, porque él decía que esos hábitos se expresaban en hábitos de orden y previsión. Ahí mismo en la pregunta. Los hábitos o la educación es el conjunto de hábitos adquiridos, hábitos de orden y de previsión. Mientras nosotros estemos dentro de conductas que escapen a esos hábitos de orden y previsión, estamos activando por nosotros mismos los mecanismos correctivos de la vida, las leyes de Dios. Toda ley tiene una indicación para que una sociedad o un sistema funcione correctamente, para eso son las leyes, pero cuando la ley, o mejor, el individuo que está sujeto a esa ley, excede los límites fijados por esa ley, la misma ley establece mecanismos de reajuste, no castigos. Los castigos fue la palabra que nos pusieron aquí para controlarnos a través de la culpa. Que tú eres culpable, solo yo te puedo salvar. Era el pensamiento religioso de la dependencia de un tercero para nuestra salvación. El espiritismo es una doctrina libre pensadora. ¿Y qué nos dice? Mire las leyes, estúdielas, además están escritas en su conciencia, aplíquelas. Pero es que estoy sufriendo, entonces, ¿qué fue lo que usted transgredió de esa ley? Y no es una ley implacable que está hecha por un Dios allá dictador, es una ley hecha para que nosotros seamos felices. Pero como el remedio amargo al principio no lo comprendemos y lo rechazamos, pero cuando ya le volvemos al estado de equilibrio, de la plenitud interior, decimos, ah, ahora sí entendí. Es que si hago caso, como dice acá, fuera de la caridad no hay salvación, y si hago caso, entonces vivo en un estado de felicidad interior. La enfermedad ya no hace sentido, porque la enfermedad es la descoordinación de ese equilibrio. Ya no hace sentido, ya no tiene cabida. Muy bien. Entonces, para terminar, nuestra querida Juana de Ángelis nos trae algunas ideas que vamos a simplemente a mencionar rápidamente como para complementar lo que nos enseña el libro de los Espíritus. Podemos decir que como seres orgánicos tenemos al fin de cuentas también una fragilidad estructural. Nuestro cuerpo es frágil, así como es poderoso desde el punto de vista de máquina, de mecanismo, a la vez es frágil. Y si nosotros prestamos atención, pues nos damos cuenta que a lo largo que pasa, a lo largo de la vida, a lo largo de los años, vamos teniendo unos desgastes orgánicos naturales de toda máquina, ¿cierto? Son naturales. Que aceleremos ese desgaste puede ser producto de nuestros excesos, ¿cierto? Pero sí se da un desgaste al final de cuentas, o si no seríamos, estaríamos condenados a vivir eternamente en un proceso reencarnatorio y también sería como aburrido, ¿no? Por el otro lado, tenemos unas distonías emocionales y mentales que al final se convierten en la causa de esas enfermedades. Algunos factores externos, por ejemplo, cambios de temperatura, ambiente insalubre, colonias de bacterias, que hace parte de la vida orgánica, propician o aceleran ese desgaste orgánico. Pueden aparecer enfermedades simplemente por haber estado en contacto con una colonia bacteriana. Entonces, no es que haya tenido yo una ley causal asociada a esa enfermedad, por eso hago esta aclaración, sino que hay enfermedades que son propias de la naturaleza del ambiente en el que nos encontramos. Estamos en un maravilloso mundo de expiaciones y de pruebas. Por lo tanto, todavía hay caos en varios de sus elementos, de sus variables que constituyen el mundo, y eso hace que también haya impacto sobre todos los organismos. Se habrán preguntado ustedes, pero ¿qué culpa tiene un perrito que le da cáncer? Porque les da, ¿no? Entonces alguien nos hace esas preguntas que es muy valiosa porque ya hay una inquietud de la inmortalidad del ser y dice, pero entonces si el perrito acaso, ¿qué hizo en su otra vida? Eso es una conversación para otra charla, pero aquí vamos, cito ese ejemplo para decir simplemente no, son comportamientos estructurales de la materia orgánica. Ahí no hay un mecanismo de culpa que se active o de corrección de las leyes divinas. Y en nosotros también. Entonces, si nos da gripa, fue porque, como muy juiciosamente tú haces, no usamos el tapabocas. Entonces, nos le arrimamos a alguien que ya estaba contagiado, pues, ¿qué va a pasar? Si no tenemos buen sistema inmunológico, toma tu gripa. Luego te mejoras.
pero también te puedes morir de la gripa, si te da una neumonía. Entonces ahí sí puede haber un desenlace asociado a una ley causal. Pero hay enfermedades que simplemente son del entorno, porque estamos todavía en un mundo donde eso sucede, ¿cierto? El mundo donde nos encontramos. Ya en mundos superiores, mundos de regeneración o mundos felices, ya estos desequilibrios, fruto de los cambios de temperatura y todo esto, ya no se presentan, por lo tanto, los estados de salud son mucho más prolongados y estables. Pero porque está en una condición de psicósfera, de atmósfera y biológica mucho más equilibrado. Pero por el lado del alma, tenemos entonces distonías emocionales y mentales que también propician enfermedades. Entonces, conflictos emocionales, depresión y ansiedad, que eso sí casi nadie sufre hoy, ¿no? Presiones psicosociales, presiones económicas, presiones afectivas y la lista podría continuar. Esto también se presentan en nuestras existencias a veces como consecuencias de nuestras malas conductas, excesos o malos hábitos o como pruebas. Porque no todo lo malo o los desafíos que se nos presentan en la vida son derivaciones de la ley que dice, estás portándote mal, te reeduco. No, pueden ser también pruebas. Acuérdense del concepto de expiaciones y pruebas, ¿cierto? Entonces, ¿la prueba para qué sirve? Pues para probar. La palabra misma lo dice. ¿De qué me están probando? Pues a ver si ya aprendiste las leyes que rigen la vida. Ya aprendiste a ser caritativo, ya aprendiste a ser manso y pacífico, ya aprendiste a consolar a tu prójimo, ya aprendiste. Vamos a ponerte una prueba a ver si aprendiste. Y si la prueba no la pasamos, es cuando se activan estos desórdenes emocionales, entre otros, indicándonos que tenemos todavía una brecha. Ojo con eso, emocional o comportamental. Cuando digo brecha es como si aquí en el muro se abriera una fisura. ¿Qué hay que hacer con esa fisura? ¿Agrandarla? Arreglarla, sellarla. Las pruebas visibilizan nuestras fracturas o fisuras en nuestro campo moral para llamar nuestra atención sobre ese hecho y decir, tengo que tomar acción por aquí. Este es mi talón de Aquiles, por aquí es donde yo tengo esa debilidad moral. Para eso son las pruebas, que también se presentan en forma de enfermedades. Entonces, mis queridos amigos, el concepto de la doctrina espírita en términos de salud y enfermedad es mucho más amplio que lo que vimos acá, pero que sí nos deja siempre como una semilla muy interesante en relación a cómo asumir estos episodios propios o ajenos en el futuro, hoy o en el futuro. No dice el dicho que me encanta para estos casos, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es la sabiduría popular más real, porque es eso. Esa enfermedad tiene un propósito, reeducarnos, llamar nuestra atención sobre un ajuste que hay que hacer. Y si esa es crónica y nos acompaña toda la vida, es porque ella, por ejemplo, nos va a ayudar a adquirir la humildad. Cito para cerrar un caso de uno de los apóstoles de Jesús. No, no eran los apóstoles, era del grupo que acompañaba, el grupo de soporte alrededor del Maestro Jesús, Bernabé. Bernabé era un hombre que tenía una condición de discapacidad, no era una discapacidad como tal, pero tenía una alteración en su mecánica de la movilidad que no le permitía pues, moverse con mucha facilidad. Entonces le daba piedra, como decimos nosotros, ¿cierto? Que no podía moverse bien y no sé qué, y entonces a veces cuando iban en esas largas caminatas se quedaba atrás y renegaba. Un día, el Maestro Jesús, él empezó a ver que el Maestro Jesús pues curaba a la gente. Aplicación de la energía. Imagínense el fluido vital que debe traer el maestro. Eso sí es la bomba de Terpel más grande de combustible que pudimos haber conocido. Y entonces él se aproximaba del doliente y a través del influjo de su propio fluido vital, con su autoridad moral, pues reparaba el órgano que fuera. Sí, por eso curaba la lepra, la ceguera, lo que fuera, nada le quedaba grande. Pero era por ese influjo magnético en ese sentido. Entonces Bernabé como que empezaba, pero ¿y yo qué? ¿Cierto? Y él tenía una mejor amiga, se me escapa ahorita el nombre, que ella era invidente. Se me escapa ahorita el nombre de ella. Era invidente, era su mejor amiga, su compinche. Y a ella la curó. ¡Pum! Le devolvió la vista. Y Bernabé como que, no, pues se alegró mucho por ella porque la quería de corazón, pero como que también por dentro, pues somos humanos, ¿no? Como que, ajá, ¿y yo qué? Un día
le otorgó a sus apóstoles la posibilidad de ir y predicar de a dos. ¿Recuerdan ese episodio? Y además van a curar. Entonces tomen, y se activó ese mecanismo en ellos para poder ejercer también esa posibilidad de la mediunidad de cura. Y Bernabé también recibió esa potestad. Y él se quedó pensando, pero bueno, ¿y por qué entonces esta cuestión no se me alivió? Si es que yo estoy, y efectivamente él, junto con la persona que le tocó ir a hacer esa misión, curaban. ¿Y por qué yo no? Entonces un día, ya como que el hombre estaba con esa contrariedad interior natural en la naturaleza humana, le preguntó al maestro, no se aguantó. Y Jesús lo miró. Antes de preguntarle, Jesús lo miró porque Jesús estaba curando. Y Jesús se aproxima a él con su dulzura y le dice, pregúntame, ¿sí? Maestro, ¿por qué no me has curado? Jesús le dice, ¿por qué no me lo has pedido? Importante eso, ya para finalizar, porque no podemos nosotros asumir que simplemente por tener en este caso una condición de espíritas, automáticamente se nos van a espantar los males. Jesús le explica a Bernabé que él podría curar. Le dijo, pero ¿tú crees que esa limitación te ha ayudado en algo en la vida? Y él, en esa reflexión, porque no se esperaba esa respuesta, dijo, sí, maestro, me ha ayudado a fortalecer mi paciencia, porque no me puedo mover al ritmo de mis demás hermanos. Y a la vez he probado la compasión de aquellos que observan que no puedo movilizarme al mismo ritmo y vienen hasta mí para ayudarme. Dice Jesús, hubieras podido desarrollar esas dos particularidades de tu alma sin esta vivencia que has tenido. Bernabé se quedó pensando con humildad y dice, tienes toda la razón, maestro. Y empezó a bendecir la experiencia que él estaba viviendo. Y sin embargo, después lo curó, porque ya la lección estaba aprendida. Bernabé dijo, Señor, pues ya que estamos en estas, mucho tiempo después, me di cuenta que ya soy un hombre paciente, compasivo, porque he vivido en mí el dolor. Dijo, entonces la prueba no es más necesaria. Y su organismo fue reestructurado. Queridos hermanos, yo les agradezco en el alma este espacio. Disculpen, me pasé 8 minuticos, pero me parece que es una historia maravillosa que a mí me impactó cuando la pude leer en estas obras espíritas mediúmnicas, y que a todos nos sirve para adquirir fortaleza frente a las pruebas. Muchas gracias, Germán, Piedad, todo el equipo. Dios los bendiga. Bueno, le agradecemos a Andrés su exposición, su esclarecimiento y por habernos enseñado y dado la fortaleza para enfrentar las adversidades. Le damos la palabra a nuestro querido director, don Germán Telles. Bueno, queridos hermanos, muy buenas tardes para quienes están acá presencial y quienes están virtualmente. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy generosos ustedes al dedicar parte de su tiempo para enriquecerse en el conocimiento. Con mis pocos conocimientos que tengo en la doctrina espírita, permítanme expresarle a mi querido Andrés Abreu la gratitud por su cátedra de enseñanza fundamentada en la doctrina de los espíritus. Querido hermano Andrés, tomando la vocería posiblemente de todos mis hermanos presentes y los que están en la plataforma, le damos un fuerte abrazo a nuestro querido hermano Andrés Abreu. Ya a ustedes, muchísimas gracias y continuamos entonces ahora con la siguiente exposición. Muchísimas gracias. Sigue, por favor. Continuamos con el Evangelio a cargo de Gabriela Telles. ¿No? Bueno, entonces yo hago parte de... No sé. Capítulo 14, honra. Yo lo hago entonces. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a hablar sobre el Evangelio
de San Marcos, capítulo 10, versículo 19. Es tan sencillo y tan hermoso este evangelio que dice Jesús: honra a padre y madre. Honra a padre y madre. Cuando estudiaba esta enseñanza de honrar a padre y madre, reflexioné seriamente y me cuestioné. Apenas tengo 77 años, no es mucha la edad que tengo tampoco. ¿Será que en el trayecto de esta reencarnación honré a mi padre y a mi madre como Jesús en el año 30 y el 33 lo recomendaban? ¿Será que lo hice? Y llega uno a la conclusión que posiblemente no lo hemos hecho. Allan Kardec, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, al decir honra a tu padre y a tu madre, esclarece que es decir, honrar al padre y a la madre no es únicamente respetarlos, sino además protegerlos, protegerlos, ampararlos en su vejez, consolarles, en una sola palabra, entregarse a ellos cuando requieren de nuestra ayuda en general. Y Allan Kardec enriquece este evangelio y lo esclarece. Y dice que muchos hijos creen que están honrando a papá y a mamá con el solo hecho de darles una dádiva en dinero para que se alimenten. Y que muchos también a sus padres ya en esa senectud les dan la pieza más pequeña y en el rincón de la casa, porque ya el viejito y la viejita, los músculos de su cara no tienen la potencia para que las babitas no se les salgan y entonces les fastidian. Y a su vez dice el maestro Allan Kardec, que me conmueve mucho, que muchos hijos en contraprestación, porque los tienen en su casa, porque les dan algo, los sobrecargan de trabajos en el hogar. Los sobrecargan. Y ahora vemos, con todo respeto, por favor, no voy a ofender a nadie, cómo los hijos le dan al padre y a la madre que les ayuden a criar a los hijos de ellos, cohibiéndoles de estar en otro tipo de actividades. No lo estoy diciendo yo, está muy claro el esclarecimiento que hace Kardec en ese capítulo, honra a tu padre y a tu madre. Luego, en este orden de ideas, queridos hermanos, reflexionemos si en verdad nosotros estamos cumpliendo con ese legado del Maestro Jesús. Y yo les he dicho a mis hermanos, antes de lo que es la fluidoterapia, que nos regresemos al año 30 y 33 y que nosotros estábamos todos en semicírculo, tendidos sobre la grama, y que Jesús nos estaba dando estas orientaciones, estos consejos, estas enseñanzas, recostado en el tronco de un árbol, porque allí era donde Jesús daba la cátedra de enseñanza. Allí. ¿Cuántos años, cuántos siglos han pasado con esa recomendación que nos hizo Jesús? Porque muchos de los que estamos acá en la plataforma o presencialmente decimos, no, yo no tengo nada que ver, yo en esa época pues yo no estaba. Somos los mismos con las mismas. Somos los mismos con las mismas, porque son muy pocos los que han podido conseguir ese progreso espiritual para no estar ya en este valle de lágrimas, sino estar en mundos más avanzados. Somos los mismos.
pero también reflexionaba en algo muy importante. Y los que en este momento no tenemos ni a papá ni a mamá y que se encuentran en el mundo espiritual, los recordamos, Claro. los recordamos. Les damos a ellos un reconocimiento, una gratitud. Muchos de nosotros, hay veces ni siquiera nos acordamos de Dios, mucho menos de los padres. Y ahora hay una enfermedad muy agobiante para la humanidad, y es que antes de decirle al Padre, gracias Dios por esta nueva oportunidad que me brinda en este día, que es un regalo, Señor, lo primero que hacemos es coger ¿qué? El celular, el WhatsApp. Y le preguntaba a una niña del hogar infantil Ruta de Luz, usted cuando se levanta, se bota de bruces y le dice al Padre que gracias por la vida, que gracias por todo. ¿Qué hace usted? Dijo, no, lo primero que hago es coger mi celular y mirar, es decir, quién me ha llamado, quién me ha escrito, etcétera, etcétera. Le dije, ¿cuánto tiempo gasta? Dijo, no, yo no gasto sino apenas una hora, pero no hay un minuto para hablar con Dios. Entonces, si no lo hacemos con nuestros seres queridos que están cerca, papá y mamá, en muchas circunstancias, pues, y con el mismo Padre Dios. Entonces, queridas y queridos hermanos, honrar a padre y madre nos debe llevar a muchas reflexiones. Y ahí dice Kardec también, en ese enriquecimiento que hace, que cómo es posible que muchos que tienen abundancia les dan apenas lo poco a sus padres, olvidando que la madre nunca les recateó la leche de su seno para alimentarlas. Ilimitadamente, nosotros succionábamos esa leche materna hasta que, es decir, en muchas circunstancias, trasbocábamos. Porque yo he visto a muchos niños que están comiendo, ¿no es cierto? Y se vomitan, es decir, quedaron, como dicen en mi pueblo, en Santander, como santanderiano y campesino que soy, quedan como un pito, llenos, no les cabe ni una gota más de sangre, no les cabe una gota más de leche tampoco. Entonces pensemos en honrar a padre y madre, que no es fácil, no es fácil. Y este llamado es para todos nosotros, a todos nosotros, los que tengan a papá y a mamá, es un tesoro que tienen. ¿Cuánto diera yo por tener a mi madre y a mi padre? ¿Cuánto diera? ¿Cuánto diera? Por eso, querrámoslos, ayudémoslos. Y les voy a decir a ustedes algo que me duele en el alma. Cuando supe que mi madre tenía cáncer e iba a llevarla a una quimio, en un soliloquio dije, Señor, pero ¿cómo es posible que ahora que yo tengo como, Señor, brindarle a mi madre lo mejor, tú decides llevarla, quitármela? ¿Cuánto ha sufrido mi madre? ¿Y cuánto he sufrido yo, Señor, para brindarle a mi madre lo mejor? Y tengo que reconocer que me equivoqué. Las decisiones de Dios son de Dios, así a mí me parezcan desagradables. Pero tuve la satisfacción de honrar hasta el último día a mi madre, de estar con ella y que ella, en compensación, Dios hizo conmigo que muriera en mis brazos. Eso es honrar a padre y madre, adorar, amarlos, respetarlos, quererlos, ayudarlos incondicionalmente. Ellos no tuvieron ninguna condición con nosotros, nos dieron la oportunidad de nacer. Entonces, queridas y queridos hermanos, gracias por su atención de nuevo y ruego el favor que me dispensen si al caso he sido
extralimitado en mis cosas, pero les comento lo que llevo en el alma, lo que me nace en el alma y en la forma como la doctrina espírita ha venido educándome, ayudándome y saliendo adelante. Finalmente quiero compartir una enseñanza del espíritu de Viana de Carvalho a través de la mediunidad de nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Dice Viana de Carvalho: Evangelio, libertad, camino para la reforma moral. Y agrega Viana de Carvalho: libertad, evangelio, mensaje de Jesús que vino a enseñar a la cárcel humana. Entonces, ¿qué es el planeta de la Tierra? ¿Qué es nuestro cuerpo? Pero el evangelio es libertad, libertad, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, y que es decir, ese yugo que en muchas circunstancias cargamos por la ignorancia, hoy el evangelio, la máxima enseñanza que puede recibir la humanidad del evangelio de Jesús, nos da la fortaleza para seguir adelante y nos va a servir como la terapia para el alma, como la terapia también para las enfermedades que tanto nos hacen sufrir. Pero cuando estamos estudiando el evangelio, cuando vivenciamos el evangelio, el dolor se hace más llevadero, más ligero. Entonces, para todos y todas, un abrazo muy fuerte. ¿Quiere que hagamos el pase más bien acá o lo hacemos allá, como ustedes quieran? Acá. Pero entonces vamos a hacer una meditación. Gracias, muy amable para todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y para todos un fuerte abrazo. Hasta pronto.